Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Oye, antes de ir con nuestro siguiente entrevistado, y a 16 minutos de las 8 de la mañana, tenemos que contarte que por lo menos los auditores de RDI FM van a poder conocer un nuevo programa a partir de las 9:01 de esta mañana. Código Chile, con la conducción de Francisco Ivieta. Se hablará de actualidad, de economía, de empresa y mucho más, con tremendos panelistas que van a ayudar a descifrar el Chile en que vivimos. Código Chile, luego en el Entonces, 88.5 los FM. auditores que pasen de largo. Exactamente. Claro, desde Buena Costumbre a Código Chile. Exactamente. Esa es la idea. Ya. Oye, sin estresarse en la cosa, ¿eh? Porque Sí, el estrés la salud puede mental. afectar la memoria, que debe ser lo que me está pasando a mí, y puede reducir la capacidad intelectual, que también puede ser lo que me está ocurriendo. Esto lo aseguró un estudio, fuera de broma, súper completo de varias universidades de mucho prestigio en los Estados Unidos, con un universo enorme de personas de distintas razas sobre 45 años que estuvieron 2 décadas siendo estudiados. Es decir, es una cosa muy contundente. Así es. De ello vamos a conversar con Marcelo Nilo, docente de la UNAP, especialista en psicoanálisis. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Buena Costumbre. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Se escucha súper bien, Marcelo. Ok. Cuéntanos sobre este estudio y este esfuerzo también que han hecho estas distintas investigaciones. 2 décadas, imagínate, investigando Sí. cuál es el efecto del estrés en nuestro cuerpo. Marcelo, ¿por qué Terminaron podría... estresados con tanto estudio. Claro, Una cosa terrible. ¿Ah? sin memoria. Claro. ¿Por qué podría afectar tan negativamente a nuestro cuerpo, produciendo, por ejemplo, pérdida de capacidad intelectual? Algo que uno dice, estoy estresado, y lo dice como muy así por encimita, pero efectivamente puede provocar un efecto a la salud muy grave. Bueno, sí, interesante lo que aporta el estudio. Bueno, 20 años es bastante, ¿no? O sea, que el estrés no es de ahora. El estrés viene hace bastante y creo que para que la gente entienda, la gente que nos está escuchando, qué es el estrés, creo que es importante dar una definición de la vida cotidiana, ¿no? Más para que no nos quedemos solamente en el tema de los estudios y que no quede enfocado solamente por ahí en aspectos laborales, Ujú. sino que es transversal en la vida de cada individuo, ¿no? El estrés siempre es una primera respuesta por parte del cuerpo, ¿sí? Es como que lo más saludable es que el cuerpo pueda dar una respuesta frente a una situación vincular, sobre todo, ¿no? Los vínculos generan mucho estrés, ¿sí? Pongo un ejemplo y vuelvo para dar una aclaración sobre el estrés. Supongamos una persona en el trabajo, el jefe le dice, bueno, por ejemplo, Marcelo, hoy en la tarde tengo que hablar contigo, sumamente importante, ¿no? Ahí el individuo en esa relación vincular, ¿sí? Se enfrenta con una incógnita, entonces no tiene respuesta. Entonces la primera respuesta es la del cuerpo, ¿no? Y aparece la angustia. Después de la angustia pasamos a un segundo momento en que una respuesta recurrente es armar hipótesis sobre eso, ¿no? Y una de las hipótesis recurrentes son las que están relacionadas con el miedo. Uy, ¿qué me va a decir? ¿Será que me equivoqué en algo? ¿Será que me van a echar? Entonces, vean ustedes que esa primera respuesta del cuerpo ya pasa a estos temores o a estos miedos, por ejemplo, a estas hipótesis, ¿sí? Y son estas hipótesis que empiezan a generar un malestar en el individuo. Y si son 6 horas de espera, imagínense cuánto tiempo pasa esa persona pensando en eso. En realidad, quiero sacar el tema, quiero hacer una diferenciación entre pensamiento y en este caso podríamos relacionarlo con el tema de fantasía. La persona queda dando vueltas en esas ideas. Y una de las respuestas recurrentes, ¿sí? Porque justamente el temor lo que suele disparar es ansiedad. Entonces uno vuelve a responder con el cuerpo. Entonces empezamos a fumar, empezamos a mover los pies, estamos inquietos, ¿no? Estamos ansiosos, dicen las personas. Pero todo eso es vivido en el cuerpo. Y ven ustedes que es una relación vincular, fue una pregunta. Entonces, frente a la incógnita, nos armamos una serie de hipótesis. Algunos, como les digo, lo plantean desde el temor, otros desde, vamos a decir así, enojo, rabieta, ¿no? La persona, uy, otra vez me va a decir algo, ¿no? Entonces, todo eso genera un estrés. Y ven ustedes que una situación quizás no desencadena algo que, para que la persona le impida continuar con su vida cotidiana.
Pero la seguidilla de esta forma reactiva de relacionarnos con las incógnitas suele generar estrés a lo largo Claro, del o sea, tiempo. la incertidumbre es un factor La incertidumbre. relevante, entonces, para poder crear este estrés, estos síntomas. Marcelo, pero hay una especificación acá en el estudio porque habla del estrés crónico. El estrés crónico finalmente es el que produce esta pérdida de materia gris, dice en la corteza prefrontal. Bueno, son situaciones acá técnicas, yo no sé cuál es la corteza prefrontal, pero finalmente el estrés crónico sería mucho más grave. ¿Y qué nos lleva entonces de pasar de situaciones de estrés como esa situación cotidiana que nos dijiste en el trabajo, ¿verdad? Cuando el jefe me dice, bueno, tenemos algo importante que hablar y finalmente no sabes si en 6 horas más me van a despedir y ahí empiezas a preocuparte de que si me despiden, ¿qué hago? Y empieza toda esa fantasía, ¿verdad?, que promueve la incertidumbre, pero el estrés crónico debe tener algún grado de diferencia, creo yo. Sí, tal cual. Muy bien el punto que tú señalas. Sí, imagínate, yo comento una situación Ujú, actual, ¿no? De algo de la vida cotidiana, claro. pero imagínate una situación, después de 20 años siendo reaccionario frente a estas incertidumbres. Eso pasa a generar los síntomas más propios de la actualidad, que son, por ejemplo, la depresión. ¿No? ¿Qué es la depresión? Justamente cada vez que nos enfrentamos a una incertidumbre, quedar pegados quizás a un mismo temor o a un mismo momento de enojo, ¿no? Como que estar pensando constantemente durante 20 años, si quieres tomando la cantidad de años de las Ujú. personas que hicieron los estudios, es una forma defensiva, ¿no? Porque vos pensás que cada vez que me enfrento a una incertidumbre, ya sea incluso en la relación de pareja, amor, necesito hablar contigo, ¿no? Uy, ¿no? Y ya empieza a reaccionar el cuerpo de una forma similar reaccionaria, que es totalmente distinto de pensar, porque creo que una de las cosas que ha pasado a lo largo de los años que hemos perdido la capacidad de pensar, ¿no? ¿Qué es pensar? Pueden hacernos preguntas, ¿no? Los niños, ¿qué hacen cuando comienzan a pensar? Comienzan a hacer preguntas. Mamá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué lo otro? Empiezan a hacer preguntas, comienzan a pensar. Justamente nosotros lo que buscamos normalmente no es pensar, sino respuestas constantemente, Claro. ¿sí? Y ahí disminuye la capacidad cognitiva también, porque la persona, al no poder pensar, queda atrapado en este círculo de reaccionario, ¿no? Siempre estar a la defensiva frente a una situación de la vida cotidiana. Y ahí Marcelo, disminuye obviamente esta y, capacidad. y otra, Sí. y otra situación que a mí me llama la atención del estudio es que se concluyó que los niveles de estrés suelen crecer con el avance de la edad. Y yo digo, yo pienso cuando era más chica me preocupaba de puras tonteras, ahora ya no. Entonces, como yo digo, cuando uno es más grande, quizás piensa de forma más reflexiva. No me imaginé que el nivel de estrés pudiera estar asociado a la edad, que las personas mayores suelen estar más estresadas que las personas que son más jóvenes. ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, esto no es sin el aspecto sociocultural Mm, también, ¿no? ujú, Nosotros estamos en un mundo en el cual estamos expuestos a exigencias constantes. Imagínate que el capitalismo por decir algo, ¿no? ujú, Este, constantemente nos estamos enfrentando a tener que estar pagando constantemente y la situación económica nos afecta. Imagínate claro. que hasta el gobierno no es indiferente a Ujú, esto, ¿no? Ustedes ujú, estaban comentando hace rato el proyecto que se cayó. ujú, Imagínate la presión que deben tener ellos y ujú, algunos que ni sienten presión, como decían ustedes, que les es indiferente y no votan, por ejemplo, ujú. ¿no? El lidiar con o sea, enfermarse es saludable, mira lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que la forma con la cual lidiemos con las situaciones, la respuesta es esperable que sea por parte del cuerpo. Lo que quizás no es saludable y lo que quizás es más grave es que no encontremos formas diferentes de lidiar con los conflictos, ¿sí? Si somos siempre reaccionarios, siempre estamos a la defensiva, si quieres, para decirlo un lenguaje más coloquial, no tenemos esa capacidad de crear nuevas respuestas, ¿no? Porque si tuviéramos que pensar la inteligencia para que no quede asociado con el tema de la educación, porque no es garantía ir a la escuela para ser inteligente, ¿no? Hay muchos inteligentes que a veces hacen desastre, y hay algunos que no son tan, quizás no tienen esa capacidad cognitiva y les va re bien en la vida, o sea, no va de la mano ser inteligente con ir a la escuela, ¿no? Hay personas que nunca han ido a la escuela y son re exitosos. No me refiero a tener dinero tampoco,
sino que les gusta hacer lo que hacen y con eso son exitosos. Lo que pasa es que la capacidad creativa, yo lo asocio más con la parte, voy a poner entre comillas, creatividad. Poder responder de una forma diferente a las circunstancias, ¿no? Viste que hay personas que entran en una situación de conflicto, ¿no? Tienen una presión y de repente se les ocurre una idea, ¿no? Y se resolvió en ese momento. Son como más operativos, ¿no? Claro. Es como una inteligencia más activa, no tan defensiva, si quieres. Perfecto, entonces enfrentar los problemas para evitar también situaciones de estrés y ahí tratar de resolverlos con nuestras distintas herramientas. Marcelo, hoy interesante estudio, pero también yo lo encuentro preocupante por los grados de estrés Sí. que tenemos en Chile también, donde se trabaja mucho, uno de los países donde más se trabaja en el mundo, fíjate. Entonces puede estar asociado ahí a grandes niveles de estrés. Así que a relajarse nomás, Álvaro. Saludo Marcelo, que esté muy bien. Gracias por la entrevista. Gracias, Marcelo Nilo, docente de la Universidad Andrés Bello, especialista en psicoanálisis. Marcelo Nilo, muchas gracias por haber comenzado esta semana con nosotros. Que Y sea a comer una pasas, buena semana. para que no se nos vaya la memoria. ¿Cómo dijo? A comer pasas también. No, Está bueno, eso está no, bueno. no soy especialista. Hasta así que- luego, Marcelo. Gracias. Nos vemos. Bueno, faltan 5 minutos para las 8 de la mañana. Ya seguimos aquí en Buena Costumbre.